Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos gozosos, estamos contentos. Muchachos, qué bueno, qué adoración, qué bárbaro. Estamos recibiendo la unción de Dios. Y una vez más les quiero dar la bienvenida a todos los que estamos conectados, a los que nos visitan por primera vez. Y vamos a estar listos ya para recibir la comida, la palabra de Dios en esta mañana. Pero antes yo quisiera mandar un abrazo, un saludo muy afectuoso para la pastora Mari de León, Guanajuato, que me he enterado, no me he comunicado con ella, pero me he enterado por el Face que su mamita partió ayer a la presencia del Señor. Entonces mandamos nuestro cariño, nuestro abrazo muy afectuoso, no solamente para ti, pastora, sino para cada uno de tus hijos, para tus nietos, para toda la familia. Que el Señor traiga paz sobre todos ustedes. Los amamos y que Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Y amados, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y que hoy aprendamos mucho, hoy sea muy especial esta palabra en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de temor, de tormento. Señor, muchísimas gracias por este momento. Gracias por la tecnología que nos permite poder estar juntos a pesar de este aislamiento. Gracias Dios porque podemos entrar en directo a todas las casas y yo bendigo a todas las familias, a todos los que estamos conectados en este momento en el nombre de Jesús. Y recibimos tu palabra en esta mañana con todo nuestro corazón y con todo gozo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados, para las personas que nos ven fuera, en México tenemos una frase que cuando algún acontecimiento hay, sea bueno o sea malo, la palabra que se usa mucho aquí se dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y cuando recibimos una buena noticia, ese órale en México, que es muy clásico, órale, qué buena onda. Y en la mala, no me digas, qué tremendo, qué onda lo que pasó. Y eso es muy expresivo aquí en México. Y en este momento estamos pasando por esta situación que podemos decir, ¿qué onda? Y yo quisiera ponerle un título a esta conferencia y quiero que también me apoyes y me lo confirmes de la misma manera y también di ahí donde estás y digan los que están aquí, ¿qué onda? ¿Qué onda por lo que está pasando? Algo interesante en la que el Señor nos aísla, hemos experimentado eso, cuando el Señor nos separa y nos pone quietos, es para tratar con nosotros. Tratar con nosotros sus proyectos, tratar con nosotros lo que nos quiere decir o hacer, tratar con nosotros de que se cumpla lo que es su voluntad en nuestras vidas. Pero andamos tan ocupados, tan ocupados, el trabajo, la vida diaria, el tener que conseguir los ingresos para los que estudian, aún para las amas de casa, el preparar los alimentos en los hogares. Y no hay un momento, no hay un lugar para que en la vida diaria seamos sensibles a la voz de Dios para que empiece a tratar con nosotros acerca de ese proyecto tan especial que es un proyecto, tremendamente bendecido. Empieza a captar esto en el mensaje, amado. Empieza a captarlo. Pero como no hay tiempo para el Señor,
nuestros días están muy ocupados, entonces el Señor tiene que tener su tiempo. Y ahora estamos viendo que ese es el lugar que está tomando Dios en aquietarnos y aislarnos a ti y a mí. Y estamos viendo que el mandato de lo que el gobierno, los ministros de salud y todo lo que está aconteciendo, la orden es que guardemos una cuarentena. Guarda eso en tu corazón en este momento. Cuarentena, que obviamente significa 40 días. Esos 40 días, guárdalos, por favor. Y vemos en las Escrituras, vamos a recoger de las Escrituras esta enseñanza, pero lígate en lo que vas a escuchar acerca del proyecto de Dios para ti, para nuestras vidas. Porque en el aislamiento, imagínate, ahorita yo me pongo a pensar en la multitud de familias que hay, que están aislados y que no están atentos para estar unidos o conectados con Dios. Imagínense lo que está pasando, ¿no? El esposo, la esposa, los hijos, todos en la casa, las 24 horas. Algunos se han quedado sin trabajo, otros no tienen dinero, otros no tienen ni para comer, otros desesperados. Y por ahí escuché a una esposa que le rogaba al Señor, Señor, cuánto quisiera, y yo te pido que le des tiempo a mi esposo para que esté aquí en la casa con nosotros y con los hijos. Yo te ruego, Señor, que así sea. Y ahora que están aislados, y ahora que el esposo está todo el tiempo en casa, está orando la señora diciendo, cuánto me arrepiento de lo que te he pedido, Señor. Imagínense la desesperación ya para las familias que están aislados y la están pasando del cocol, como decimos en México. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y en el aislamiento vemos algo interesante aquí que el Señor hizo con David. Muy muchachito, y habiéndole puesto el ojo al Señor, a David, para algo tremendamente grande. Y si tú empiezas a captar ya de lo que a la dirección a donde voy, en lugar de estar pensando en la desesperación, vamos a pensar que este tiempo de aislamiento el Señor lo va a usar para edificarme y revelarme y hablarme de algo muy especial que va a servir mucho para mi futuro. Ahora sí, Señor, te doy 40 días de mi vida para que trates conmigo. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Y chavito, como decimos en México, voy a usar muchos términos mexicanos. Chavito David, el Señor lo aísla, pero miren de qué modo lo aísla. Era rechazado por la familia, era rechazado por los hermanos. Eran 8 y él era el menor. Y el Señor lo manda al campo, lo aísla en el campo. Y yo te pregunto, amado, ¿qué hay en el campo? En el campo hay hierba. Y no te vayas. Ya se estaban yendo. Algunos jóvenes ya se estaban emocionando. Pero estoy hablando de hierba de pasto. No de Mari y Juana. No, de ellos no. Estoy hablando del pasto. ¿Qué tienes en el pasto? Ni para comer. Ahora sí que ni para comerlo. Y metiéndonos a este asunto, ni para fumarlo. Bueno, pues. Entonces, nada. Y ahora, ¿qué estás viendo encerrado en tus 4 paredes? Nos estamos picando los ojos unos con otros. Ya te cansó la televisión. Y es increíble, amados, que para muchos les está cansando el teléfono. Eso es muy sorprendente, muy. Y aquí dicen amén. Las esposas dicen amén. Y un esposo también dijo amén aquí. 2 esposos dicen amén aquí.
Y en este aislamiento que el Señor hace con David, en esa soledad, muchacho empieza a recibir los proyectos que Dios tiene para su vida. Y fíjate qué interesante, amados, tiene que ser en un aislamiento. Repito, de otra forma no hay tiempo para Dios. Y lo hemos experimentado a través de nuestro ministerio en todos estos años, que a muchas personas el Señor hasta los ha enfermado, los ha mandado al hospital. Algunos se han quedado sin trabajo, otros situaciones en la cual han tenido que aislarse, pero ha pasado algo interesante ahí. Dios ha tratado con ellos lo que no pudo haber tratado cuando ellos estaban ocupados. Por favor, entiéndanme hacia dónde vamos. Y yo puedo comprender, cuando en Mateo capítulo 6, el Señor nos dice, entra a tu lugar secreto. Y ahí en lo secreto, en el Salmo 51 dice que el Señor ama la verdad en lo secreto. Y ahí en lo secreto nos podemos explayar, podemos tratar con el Señor y Él te recompensará en público. Más adelante vamos a ver esta recompensa cuando empiezas a escuchar los proyectos de Dios. Ahora, la pregunta es, en los lugares secretos de todos los días, en mi caso es a las 5 de la mañana de todos los días, entro a mi lugar secreto, ¿es un aislamiento? ¿Es un aislamiento? Y no estoy buscando que Dios me aísle. Yo voy a buscar en lo secreto a mi Dios para recibir el proyecto que tiene no solamente para mi vida, sino el proyecto que tiene para mí en ese día. ¿Cuántos me están escuchando? Oh, tremendo, amados, tremendos el aislamiento. Entonces empieza a pensar, empieza a reflexionar, empieza a entrar el convencimiento en tu interior que este tiempo, estos 40 días, para muchos va a ser un tremendo acontecimiento, para muchos. Porque ¿cuántos hay que dicen, yo no oigo la voz de Dios? Yo no siento que Dios me hable a mí. Hemos predicado muchas veces que el Señor habla a través de inspiración aquí en el interior. Y va a ser admirable y muchos testimonios de mucha gente que al terminar este tiempo van a reconocer de que este aislamiento valió la pena. Pero para los del otro lado, para aquellos que están preocupados, angustiados y comiéndose las uñas, para ellos va a ser una desgracia. Para ellos va a ser, ¿por qué pasó esto? Buen momento para escuchar esta palabra y aprovechar de este aislamiento para aprender a recibir la poderosa Dios de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Y vemos algo unos puntos que vamos a ver de lo que el Señor hizo con David en este aislamiento. Lo primero es que lo empezó a formar para ser pastor. Pero aquí literalmente pastor de animalitos, pastor de ovejas. Y en este aislamiento a muchos el Señor nos va a empezar a preparar para ser pastores. Y pastores no significa que tengas una iglesia, tengas una congregación o tengas que predicar la palabra. No. El pastor es aquel que es siervo, que es servil, que está al servicio de los demás. Eso es ser un pastor.
Por eso que el Señor decía, quien quiera ser grande, quien quiera hacerse grande en el reino de los cielos, tiene que ser el último, tiene que ser el humilde, tiene que ser el siervo, el servir. Entonces tú puedes ser pastor como siervo para servir a los demás en donde quiera que te desarrolles. Puedes ser un médico, puedes ser un abogado, puedes ser un contador, puedes ser una persona que trabaja para construir, obrero. Puede ser una ama de casa, puede ser áreas en las cuales estás, el Señor te prepara, influye sobre ti para que tengas ese corazón de servicio y darle a los demás de lo que recibes de Dios. ¿Qué dice el Señor? Si recibes de gracia, pues da de gracia. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Y entonces, amados, lo entiende perfectamente, David entiende perfectamente este asunto del pastorado, porque a sus ovejas, y algo que me llama la atención, que el Señor como pastor le da ovejitas. Ahora, la preparación de esa estructura para ser pastor y el servicio a lo demás, ¿sabes cuál fue el proyecto de Dios? ¿Cuál iba a ser el futuro de David? Rey. Preparándolo para ser rey. Que dice las Escrituras que Cristo es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Aleluya. ¿De quién está hablando? De ti y de mí. Atrapen esa palabra. Preparándolo el Señor para ser rey, pero con animalitos, ¿no? Con abejitas, con ovejas. Abejas, ya dije abeja. Bueno, también venían las abejas. A las ovejas, en el aprendizaje de ser pastor, la oveja es sumisa y obediente. Fíjate el aprendizaje de David, tratar con estos animalitos que son tremendamente sujetos y obedientes. Yo creo que el Señor lo hubiera puesto como pastor a David con gente, ya no hubiera querido ser ni pastor ni rey. Lo digo en buena onda, y qué onda. Experiencia acerca de ver en el trato con estos animalitos la sujeción y la obediencia. Y el pastor, él como pastor aprendió a llevar a sus ovejas a acampar, a descansar, a darles de comer y a darles de beber. Y una de las cosas, de forma literal, los pastores vemos más allá. Vemos más allá, así como tratamos a las ovejas, el ver más allá es que David cuidaba el horizonte, cuidaba el más allá de que el enemigo no venga a hacerles daño, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿te das cuenta lo que implica la formación de un siervo para el servicio a los demás? ¿Cuántos dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo quiero ser ese siervo, como lo dijo Isaías. En el momento del campo, en el momento del aislamiento, en el momento de trabajo con las ovejas, nada era atractivo, nada. Por el contrario, no era muy satisfactorio ese proceso. Pero en el trasfondo, una vez más, Dios lo estaba preparando para ser rey. Wow. Y en este aprendizaje del amor que como pastor, del amor que empezó a tener como experiencia David, pudo entender ahí en el campo, ahí aislado, en la qué buena onda que estoy conociendo a Dios. Que lo estoy conociendo cómo es con nosotros. En realidad, qué corazón tiene, qué amor tiene, qué poder tiene, qué provisión tiene, cómo tiene la preocupación para cada uno de nosotros en la vida diaria. Lo empezó a aprender David, ahí en el aislamiento. Y ahí sale lo que él dice con todo el corazón en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, escucha esto, lo está diciendo de forma personal, de forma individual. No está diciendo la palabra, el Señor es su pastor. Es el pastor de ustedes.
es el pastor para todos. No, Él está diciendo, el Señor es mi pastor y nada me falta, es mío, mío, exclusivamente mío. Así que perdóname, amado, pero no te lo presto. Mi Dios es mi pastor, nada me faltará, pero no lo presto, es solamente para mí, solamente para mí. Y una de las cosas interesantes, como en este tiempo, una de las cosas dentro de la formación, en el aislamiento, en la qué buena onda, David aprendió a tocar la lira. En estos tiempos, la guitarra. Hay quienes tienen que aprender más a la guitarra. ¿Quién le enseñó a David en el campo donde no había maestro? ¿Quién le enseñó? Estamos escudriñando y hablando de que el Señor se muestra a nosotros por inspiración, por inspiración. Acuérdense que las grandes cosas que se han creado aquí en la tierra han sido por inspiración. Y ese es el poder que nos da Dios, la inspiración. Y lo aprendió a tocar, y lo aprendió a tocar bien. ¿Se acuerdan cuando él iba con Saúl? Saúl ya estaba endemoniado y le tocaba la lira y le echaba a todos los demonios. Y una de las cosas que me sucedió a mí cuando yo era joven, hace un par de años, quería aprender a tocar guitarra, y obviamente que para maestros muy costoso. Tiempo difícil, guitarra no tenía, y hasta que el Señor me dio para poder comprar una guitarra. Y me acuerdo que una vez que compré la guitarra, ahora ¿quién me la afina? ¿Y ahora qué hago para aprender? Y me compré en el puesto de periódicos, me compré un manual que me costó $1 y así empecé. Me acuerdo que fui a la iglesia y alguien me la afinó y empecé a practicar y no me salía nada. Pero ¿saben lo que aprendí? Lo único que yo sé tocar, son alabanzas al Señor, adoración al Señor. Es lo único que aprendí. Lamentablemente no aprendí a tocar reloj, no marques la hora. ¿Quién le enseñó? Por inspiración. Y yo te puedo decir, a mí nadie me enseñó. Por inspiración empecé a aprender. Y gracias a Dios que hemos dirigido la alabanza por muchos años tocando la guitarra. Ahora ya me corrieron, los muchachos de la alabanza ya me corrieron, porque me dices, pastor, tú no estás en onda, tú tocas ya como los Panchos. Y también a destiempo. Gracias, gracias. Entonces, qué interesante, amados, el aislamiento. ¿Qué onda? ¡Qué buena onda el aislamiento! Y otra de las cosas, amados, que el Señor trató con David, ahí en el campo, lo empezó a edificar para ser valiente, a formar para ser muy valiente, pero muy valiente. Ahora imagínate en este aislamiento, los que estamos, las familias que están, vemos la televisión, vemos las noticias, y no, hombre, puedo asegurar que cientos no están pudiendo dormir. Cientos están atemorizados, cientos en su familia. Nos vamos a contagiar, va a entrar el virus, nos vamos a morir. Están en tormento. ¿Y sabes qué? Lamentablemente, gente, hijos de Dios, gente que conocen a Cristo. Ahora puedes entender el mensaje de lo que nos está dando el Señor en esta mañana, que este aislamiento, puedes decirle, mexicano que me estás escuchando, qué buena onda, Señor, qué buena onda. Y ahí, para ser valiente, Mariela estaba leyendo un versículo que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos en este tiempo de aislamiento lo toman? El Señor no me ha dado un espíritu de cobardía. Yo no le voy a tener miedo al virus, no le voy a tener miedo a las malas noticias. El rey David decía, yo no tendré temor a las malas noticias. Valientes, empezó a formar valientes. ¿Cuántos valientes? Iglesia Nueva Creación, que me estás escuchando, ¿cuántos valientes van a salir de este aislamiento, empezando por los muchachos de la alabanza? Amén, amén. A ser valientes. El celo del pastor, de sus ovejitas, el cuidado, pero empezó de repente a haber crisis. Y en el campo, si tú quieres, en ese momento del proceso de David, empezó a surgir problemas. De repente se le aparece un oso. Se le aparece un oso. Les decía que voy a mencionar varios dichos mexicanos, y aquí decimos, cuando la riegas, cuando algo no haces bien, o algo te sale mal, o haces el ridículo, todo el mundo te dice, ¡qué oso! Así de esa forma, ¡qué oso! Entonces se le presenta el oso, y el oso venía y tomaba a una de las ovejas, las tomaba en su boca, y David en ese celo se enfrentaba al oso, y aquí vemos que empieza a suceder enfrentamientos en contra de la adversidad. En ese momento, el oso para David era un gigante, en ese momento. Porque yo te pregunto, amado, y a los que estamos aquí, si ahorita se nos presenta un oso, ¿qué haces? O sea, ¿qué oso? Sales, como decimos también en México, por patas. Sales corriendo, ¿no? Atemorizado, aterrorizados, como muchos están en su casa. Amedrentados por este problema del virus. Creyendo más al virus, teniéndole temor más al virus y no confiando en el Señor. No teniendo fe en el Señor. No teniendo esa seguridad en Él. Entonces eso quiere decir que en el aislamiento no he aprovechado la voz de Dios, no he aprovechado el tiempo para estar con Dios, no he aprovechado la palabra, que el proyecto que Dios tiene para mi vida. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Entonces, imagínate, se enfrenta al oso, el oso toma a la ovejita, entraba el celo de David, lo enfrentaba, porque estamos aprendiendo a enfrentar. Dios nos está hablando para enfrentar esta situación. Escúchala y no huir como muchos lo harían o como muchos lo están haciendo. Y enfrenta al oso, pelea con el oso y se volvió experto, amados, en romper cuellos. Que en este momento, en ese celo, tú y yo, en este aislamiento, diríamos cómo quisiéramos poder ver al virus, estar aquí así latentemente en el virus, porque le rompería el cuello de todo esto que está amedrentando. Y le rompía los cuellos a los osos. Pero una vez que regresaba, de haber recuperado a la oveja, y la dejaba otra vez en el rebaño, pero estaba todo ensangrentado. Y las ovejas ni en cuenta de lo que su pastor estaba haciendo por ellas. Ni en cuenta. Por esa razón, cuando no escuchamos a Dios, cuando no estamos en ese aislamiento con Dios, ni en cuenta de lo que Dios está haciendo contigo, ni en cuenta de lo que está dando la vida por ti, su sangre por ti, ni en cuenta. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Amén. Y entonces, mi amado, aprendió a romper cuellos. Y de repente se le enfrenta a un león.
¿Qué dice la palabra? Que Satanás viene como león rugiente buscando a quien devorar. Y de la misma manera, el león tomando a la ovejita, y entraba el celo de David y enfrentaba al león. A arrebatarle, dice que le agarraba la quijada y le arrebataba a la oveja de su boca y también le rompía el cuello. Y recuperaba a la oveja. Igual regresaba ensangrentado y las ovejas ni en cuenta. Y ese ni en cuenta es ni en cuenta a un pastor. No me voy a quejar, no voy a hablar, ese es otro tema. Pero qué interesante este asunto, amados, que las ovejas, por su característica, están acostumbradas a recibir y a recibir, pero muy pocas a dar, muy pocas. Y muy pocas ovejas a reconocer al pastor. El pastor puede venir ensangrentado y reconocer que el pastor está haciendo algo por ellos. Yo bendigo a todos los pastores, los bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. A romper cuellos de osos, de leones. Tres situaciones que estamos viendo. La primera, formación para ser pastor. La segunda, aprendió a ser alabador, adorador, tocando la lira. La mayoría de los salmos, que son cantos al Señor, los ha escrito el rey David. Y ahora valiente para enfrentar al oso y a los leones. Y en este aislamiento, y todo lo que le ocurría a David, necesitaba ayuda. Necesitaba socorro del Señor. Y dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Acércate, te dice el Señor, acércate confiadamente en este aislamiento. No le digas, por favor, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ay, otra vez a orar. Ay, otra vez a escuchar una reunión, la palabra. Ay, otra vez. En este tiempo de aislamiento, en este tiempo de crisis, estos 40 días, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Escucha esto, amado. ¿Qué formación? Te cuento. ¿Qué hizo de David en ese momento que enfrenta al oso? ¿No? ¿Qué necesitaba? Ayuda, estaba en peligro, estaba en socorro. ¿Y qué necesitaba en ese momento? Necesitaba total y absolutamente esa decisión de ir valientemente y enfrentar al oso. ¿Quién se la dio? No huyó, no corrió, no se amedrentó, no se asustó, no fue cobarde, sino que enfrentó con valentía al oso. Pregunto, ¿quién se la dio? Por eso dice, entra confiadamente al trono de la gracia, entra para alcanzar misericordia y halles gracia para ese oportuno socorro. Al león, ¿quién le dio a David para enfrentar de esa manera al león? ¿Y sabe qué? Cómo me encanta que le rompió el cuello. Se volvió experto en romper cuellos. Y yo te digo, amados, aunque no te conozca, si no agarras la onda, o sea, ¿qué onda? Te voy a romper el cuello. Si no sales de este aislamiento poderosamente con los puntos y proyectos que Dios tiene para tu vida. Te voy a romper el cuello. Antes no me lo rompas a mí, nada más. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Todo un proceso, amados, todo un proceso. ¿Qué cosas tratará el Señor contigo y conmigo? ¿Qué cosas? ¿No? Si eres músico,
Otro dicho mexicano, no seas música. El decir no seas música dice no seas tranza, ¿no? O no seas ¿qué? Cuando hablan de música. Eres música. Dice música, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Es que eres mustia. Ok. Bueno, pues, cuidado, ¿eh? Si ya lo sabes, cuidado. Y entonces, llegó el momento que toda esa preparación, el Señor lo saca del aislamiento para ponerlo en acción. Te va a sorprender a muchos, les va a sorprender que después de estos 40 días, y si entras a este proceso, ¿cómo es que el Señor te va a llevar y te va a hacer entrar en acción? ¡Qué onda! ¡Qué buena onda! Y vemos el caso del pueblo de Israel cuando entra en acción el gigante Goliat. Conocen la historia. Y en ese tiempo, Saúl era el rey de Israel. Fue el primer rey de Israel puesto por Dios, porque el pueblo le pidió, queremos rey, y era un siervo de Dios, y el Señor puso a Saúl. Era grandote también, era fuerte, era guapo. No soy Saúl, no soy Saúl. Quietos. Soy más que Saúl, en el nombre de Jesús. Y aparece en acción el gigante ante el pueblo de Israel, ante su rey. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 17 a partir del verso 9. Vamos a ver esta acción que es bien interesante. Y empieza el gigante a amedrentar, y les dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el gigante, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo, ¿no? Un gigantón medio raro, ¿no? Fíjate lo que está pidiendo. Dame un hombre para que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pregunto, ¿estará pasando eso ahora? Un gigante que está viniendo a amedrentar. Los voy a matar, y muriéndote de miedo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está tu Señor? Aquel que te salva, aquel que te libera, aquel que te lleva y te va a llevar a cosas tremendamente grandes. Tremendo grandote. El rey de Israel, Saúl, muriéndose de miedo. ¿Y saben qué? En verso 16. Y venía pues aquel gigante por la mañana y por la tarde. ¿Están escuchando? Venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¡Qué interesante lo que Dios nos está dando en esta mañana! Todo el sentido en este momento de aislamiento. Fuera temor, dice el Señor, fuera miedo, fuera cobardía, fuera terror. Estoy formando en este aislamiento esos Davids para que sean reyes. 40 días, por eso yo les decía al comienzo, guarden la cuarentena. Qué interesante esa orden de 40 días, ¿no? Porque en estos 40 días
no es para que salgas de la bronca, sino que son 40 días que el gigante te va a amedrentar. ¿No? Escuchando en la mañana y en la tarde, una vez más, te voy a matar, te voy a matar y te voy a matar. No te pegues, no lo saludes, no saludes de beso, no te acerques, no entres, no salgas, porque te va a venir el virus, cuidado. Yo le doy gracias a Dios que mi hija Mariela, que está aquí, hace menos de 10 días, no lo tengo exactamente, llegó de España, estuvo en España. Justo cuando habían cerrado todo allá, por la cuestión del virus, y viajó y llegó aquí a México, ya ha pasado como unos 9 días, 10 días, y no tiene absolutamente nada, gloria a Dios, está aquí y nos podemos acercar tranquilamente a mi hija porque no está apestosa, solo que no se haya bañado, ese es otro tema. Gloria a Dios. Viajaron con mi hijo Ricardo los dos, pero cuando llegaron, ¿qué pasó? Eran los apestosos, ¿no? ¿Y saben qué? Ya el pastor también está apestoso. Ya se contagió del hijo y ya se contagió de la hija. No se acerquen al pastor. Oh. Les cuento, no estoy apestoso, ¿eh? Hoy me bañé. Hoy me bañé para predicarles la palabra. Y empieza a entrar en acción. ¿Me están escuchando o ya están aburridos? El papá de David lo manda al sitio de combate con unas tortas para que le dé a sus hermanos que estaban ahí en el combate. Eran sus 3 hermanos mayores. Y ahorita nos caería bien, por la hora, no unas tortas, porque las tortas mexicanas, las tortas aquí en México son los sándwiches, esa es la torta aquí, pero no estamos anhelando tortas, estamos anhelando tamalitos. Amén. Unos buenos. ¿Trajiste los tamales? Entras a aislamiento por 40 días más, por no haber traído los tamales. Y llega David, ¿no? Fíjate la formación que él ya traía, ¿eh? Y estaba en cero. Entra David y encuentra ahí la pachanga, ¿no? Los gritos, el alboroto de la gente, el temor de la gente, el miedo, el terror, el pánico. ¿Qué está pasando aquí? Y viene su hermano y lo regaña. ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Por eso yo te digo, mamazuca, ¿a qué has venido si no trajiste los tamales? Lo hubieras podido escuchar por internet. Y eres un chismoso, a eso has venido, de chismoso. Literal, así le dice. Y entra en alerta David. Entra en alerta. ¿Qué está pasando? No se amedrentó porque el hermano le dijo, chismoso, ¿para qué viniste? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién le está desarrollando en ese momento el sentido? ¿Quién le está desarrollando todo lo que tiene que hacer, lo que va a entrar en acción? ¿Quién se lo está desarrollando en ese momento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel gigante que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y la oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínate, ¿no? Lo empezó a oír David. Al paladín, al gigante. ¿Quién pelea contra mí? Los voy a matar, los voy a destrozar. Yo soy más fuerte que ustedes. Ninguno puede pelear contra mí. Me tienen miedo, me tienen aterrado. Y así los tenían, y así los tenían. Y en ese momento le entra el celo de la inspiración de Dios. ¿Quién es este incircunciso
que está amedrentando al ejército del Dios viviente. ¿Quién es este? Siendo gigante y él un chaparrito, otro dicho mexicano. Y lo llevaron con Saúl. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Sabes qué, rey? Yo voy a enfrentar a este gigante, yo lo voy a enfrentar. Vamos a enfrentar en el aislamiento, aquí donde estamos, vamos a enfrentar a ese gigante que se llama coronavirus, porque Dios está con nosotros, aleluya. Dios está conmigo. Yo voy y pelearé, yo voy y me enfrentaré, yo voy y no le tendré miedo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo David? Dios está contigo. Eres un chavito, hombre, eres un muchacho. ¿Cómo vas a pelear contra él? Pero si dices que Dios está contigo, ve, ojalá Dios esté contigo. Ay, tremendo está eso, ¿no? Ve y ojalá Dios esté contigo, como muchos que estén escuchando y muchos que pueden tomar esta conferencia como que ese pastor nada más está animando, está dando una conferencia de motivación. Pero realmente, amados, esta mañana en el celo, en nuestro corazón, de los que estamos aquí, los que están detrás de la cámara, podemos decir con toda certeza y fe: el Señor está con nosotros en medio de este gigante. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y llega el momento, y entramos a la recta final. Llega el momento en la que va a enfrentar al gigante y se pone en la primera línea de guerra. Pregunto una vez más: cuando enfrentó al león, ¿quién lo animó a enfrentar al león? Cuando enfrentó al oso, ¿quién lo llevó para enfrentar al oso? ¿Quién le dio esas experiencias para hacerlo edificación en él, para ser un tremendo valiente? Y aquí se pone en primera línea y ve al gigante. Y se pueden imaginar la escena en ese momento de David, con eso que tiene ya arraigado en su corazón. Lo veo como un oso. ¿Saben qué? Le voy a destrozar el cuello. Lo veo como un león. Le voy a destrozar el cuello, ¿no? ¿Y qué necesitaba una vez más, para hallar el oportuno socorro? ¿Qué necesitaba en ese momento? Fe. ¿Necesitaba fe para enfrentarse al gigante? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? El Señor. ¿No? ¿Qué necesitaba? ¿Valentía? ¿No? Saúl estaba temblando, la gente estaba temblando, todo el pueblo estaba temblando, cualquiera huía. Pero ¿quién le dio esa valentía en ese momento? En ese momento, ¿quién se la dio? El Señor. Recoge 5 piedritas y lo pone en su bolsita pastoril. Y ahí viene el nombre del mensaje: ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda? De las 5 piedritas agarró su onda, la puso y la tira, y la primera piedra le da en la frente del gigante y dice que cayó hacia adelante. ¿Quién le dio esa puntería en ese momento? Porque si fallaba esa piedra, pobre y triste su calavera, otro dicho mexicano. Pobre y triste su calavera. ¿Quién le dio esa puntería? ¿Quién le dio esa valentía? ¿Quién le dio esa fe? ¿Quién le dio ese corazón para no tenerle miedo a nada en esta vida, en el nombre de Jesús?
y tira. O sea, la onda. ¡Shum! Y cae. Y una vez que cayó, ¿qué fue y qué hizo? Agarró la espada del propio gigante y le cortó la cabeza para traerla de trofeo. No hay cosa más linda y maravillosa en esta tierra que la victoria. El Señor siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y pregunto una vez más, ¿cómo le satisfacía a David romper cuellos, destruir cuellos? Y lo hizo con el gigante, le cortó la cabeza, le cortó el cuello y lo trajo como trofeo en el nombre de Jesús. ¿Qué ofrecía el rey? Ofrecía mucho dinero a aquel que enfrentara al gigante. No le importó eso a David. Ofreció a su hija, ni que estuviera tan bonita. Pero algo interesante que nos gustaría a ti y a mí en esta época de aislamiento, dice, les suprimiré todos los impuestos. Eso nos gustaría en el nombre de Jesús. ¿Alguien está conmigo? Gloria a Dios. Amados, una de las cosas tremendas, y con esto termino, que David aprendió a tener, sí, temor, pero de Dios. Y ese temor de Dios es, no te fallaré, mi pastor, no te fallaré, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Y nada le faltó en el momento del socorro, nada le faltó, todo lo dio el Señor. Y termino en el Salmo 145, 19, dice que el Señor cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Y hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Y yo te podría decir que ya tu expresión en este momento, terminando la conferencia, ya no va a ser ¿qué onda? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué onda? ¿Por qué esta crisis? ¿Qué onda? ¿Por qué este virus? ¿Qué onda? ¿Por qué tenemos amenazas de muerte? ¿Qué onda? ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué onda? ¿Por qué tanto pánico? Sino que ahora, con esto que el Señor va a tratar contigo y conmigo en este aislamiento, hoy diremos tú y yo, en México, en todo México y también fuera de México, qué buena onda, qué buena onda. El Señor nos preparará para llegar a hacer grandes cosas y reyes también en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo. Qué hermosa palabra, Señor. Y yo personalmente la tomo para mi vida. Señor, en este aislamiento voy a aprovechar, tratar de estudiar mucho, de estar mucho en tu presencia, de estar sensible a escuchar tu voz, porque finalmente lo que tú nos estás hablando en esta mañana, que la televisión no nos ayuda mucho, el teléfono no nos ayuda mucho, y también aprovechar este tiempo de estar unidos con la familia para sacar la mejor ventaja de lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. Gracias, Señor, por este aislamiento. Gracias, Señor, por esta formación. Y gracias, Señor, que la aplicaré porque queremos hacer grandes proezas contigo. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te alabamos, te alabamos.